Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poquito con respecto a un tema que estaremos desarrollando en esta Semana Santa, en este año 2025, que tiene que ver con el Vía Crucis. En este caso, he dividido este tema en dos partes, porque aparte de esto también estaremos realizando unos ejercicios espirituales que ya estaré presentando en un próximo video acá en YouTube, de los 33 pasos de Jesús crucificado. Pero en este caso me quiero centrar inicialmente con el tema del Vía Crucis. Para tal fin, les comentaré un poquito con respecto a la historia y origen del Vía Crucis y cómo lo desarrollaremos durante esta cuaresma. La expresión latina Vía Crucis significa camino de cruz, es decir, el recorrido de nuestro Señor Jesucristo durante su pasión desde el pretorio de Pilatos hasta el Calvario. Dicha expresión se utiliza también a modo habitual para designar una forma de oración acompañada de meditaciones sobre los acontecimientos ocurridos en este caminar de nuestro Señor Jesucristo hacia su muerte en cruz. Hasta su muerte en cruz y también la parte de su descenso de la misma y su puesta en el sepulcro. Esta se acompaña de diversas oraciones, generalmente de tipo penitencial y de arrepentimiento, y se van intercalando con 14 meditaciones que llamamos estaciones. Porque lo que se hace en estos ejercicios de piedad es que nos estacionamos a meditar cada uno de los puntos que se nos sugieren a lo largo de este rezo, oración, meditación que llamamos Vía Crucis. La procedencia del Vía Crucis como tal data de los primeros siglos de los cristianos, más o menos de la parte de lo que sería la piedad popular de los primeros siglos. Y vienen principalmente de la iglesia primitiva. Los primeros anales históricos se datan ya formalmente por parte de una peregrinación de una persona importante dentro de la iglesia, en este caso la española Silvia Eteria, a Tierra Santa en el siglo IV. Y en su peregrinar describe cómo en Jerusalén se hacían estos ejercicios de piedad, recorriendo obviamente los diferentes puntos donde vivió y recorrió sus últimos pasos nuestro Señor Jesucristo al camino del Calvario y donde fue sepultado. Las escenas o estaciones, en este caso, hay algunas que están directamente descritas en los evangelios, son extraídas en un 100% de los evangelios, no son todas. Serían la estación 1, la 2, la 5, la 8, la 10, la 11, la 12, la 13 y la 14, que serían las estaciones que se meditan y son extraídas directamente de los evangelios. Pero esto cambia en parte en las otras estaciones. Hablamos que eran 14. Queda la 3, la 4, la 6, la 7 y la 9. Estas estaciones se fueron añadiendo por la tradición y la parte piadosa. Tradición en parte reflejada propiamente de los evangelios, no directamente o implícitamente, sino más bien explícitamente, no explícitamente, sino implícitamente en los evangelios. En este caso, esas estaciones que le comenté, la 3, la 4, la 6, la 7 y la 9, surgen de esta parte de la piedad popular, de más o menos de la tradición y parte de desarrollo de la Sagrada Escritura que le van dando forma. Por ejemplo, las posibles caídas de nuestro Señor Jesucristo, descritas en la estación 3, 7 y 9, debido al agotamiento en el huerto, en los interrogatorios y sobre todo de las vejaciones, azotes, espinas y episodios que acompañaron a todo lo relatado. De ahí se componen estas tres estaciones. Se deducen al menos uno del hecho de haber pedido a Simón de Cirene que llevase la cruz. Se supone lógicamente otras caídas. Les continúo compartiendo. Parte de todo este ejercicio
es entender un poco de la historia, de dónde sale el tema del Vía Crucis y poder comprender un poquito más de la historia, cómo se fue componiendo hasta nuestros días. Fue casi seguro el encuentro de Cristo con su madre antes de la cruz. Esa es la estación número 4. Según el Evangelio de Juan, voy a especificar capítulo 19, versículo del 25 al 27, y otros pasajes adicionales citando otros evangelios. Es muy probable que el episodio de la Verónica, según Lucas 23, 27, y los relatos escritos que se remontan a los siglos 3 y 4, puedan depender de relatos y tradiciones orales anteriores, que se fueron anexando y complementando a la meditación de las diferentes estaciones que ya previamente les he mencionado. En cuanto a los orígenes de estos ejercicios piadosos como lo conocemos hoy, es cierto que los cristianos de las primeras centurias veneraban los lugares relacionados con la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto se facilitó, esta práctica aumentó y se facilitó su peregrinar a estos lugares después de que Constantino firmara el Edicto de Milán, donde daba la libertad de culto a las religiones dentro del Imperio Romano, lo cual facilitó en gran medida el hecho de la peregrinación a estos lugares santos, principalmente Jerusalén, y poder meditar, contemplar y tomar todo este arrepentimiento de esto, principalmente recordándolo en esa temporada de lo que se vivió o se conocía como la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la cual la última hablaré un poquito al final de este video. Estos Vía Crucis se fueron tornando como ese movimiento de peregrinar de los cristianos a estos lugares para revivir todos estos lugares donde Jesucristo tuvo sus caídas contadas por la tradición, donde tuvo eventos muy puntuales a lo largo de su crucifixión, cómo fue bajado, dónde está el sepulcro. Todos estos detalles se fueron tomando en cuenta y la gente peregrinaba ampliamente haciendo este recorrido en el lugar de Jerusalén. Con motivo de las cruzadas se manifestó aún más la devoción hacia los lugares en que se había realizado algunos episodios de la Pasión de Cristo. No se contentaron los cruzados que iban a estos lugares también a peregrinar simplemente en venerar los lugares, sino que comenzaron a traer estas prácticas a sus diferentes países o regiones donde ellos procedían. Esto, en gran medida, contribuyó a la expansión de esta meditación que se hacía simultáneamente con la que se hacía en Tierra Santa, en las fechas ya más o menos tradicionales que se tenían. Todo esto desarrollado de una forma no formal, en el caso de cuándo y cómo se vivía la experiencia de los Vía Crucis. Luego, los franciscanos contribuyeron mucho a extender y propagar esta devoción aún no muy bien definida, sobre todo cuando en el siglo XIV se les concedió la custodia de los lugares santos, los que están en Jerusalén. También la difusión por parte del beato Álvaro Córdoba, dominico, a su regreso de Tierra Santa en el año 1420, impulsó en gran medida esto que llegara a los fieles. Ya habían ciertas prácticas, pero no había un orden legítimo o estructurado por parte de la iglesia, era como una piedad popular. El principal apóstol de esta devoción fue San Leonardo de Puerto Mauricio, que en el curso de unas misiones por Italia entre los años 1731 al 51 erigió más de 572 Vía Crucis. Cuando hablamos de elegir Vía Crucis, lo que se hacía era establecer claramente un lugar específico para recordar o hacer remembranza de esas estaciones y esos lugares donde nuestro Señor Jesucristo vivió cada uno de los puntos que después veremos próximamente en los Vía Crucis que estaremos compartiendo con ustedes de manera virtual aquí en el canal de YouTube. Entonces eso es más o menos lo que se fue recreando por parte de este santo, San Leonardo de Puerto Mauricio. Había ciertas diversidades con respecto al número de estaciones, o sea, no era claro si eran 10, si eran 5, si eran 13, si eran 12,
Y ahí fueron los franciscanos los que establecieron en sus iglesias el número de 14 estaciones, que es el que tenemos actualmente, y es reconocido por la Santa Madre Iglesia, para que los fieles las recorrieran a imitación de los devotos peregrinos que iban en aquel entonces directamente a Jerusalén. Y así veneraban los santos lugares que había recorrido nuestro Señor Jesucristo durante su pasión, muerte y resurrección. Parece que la forma definitiva, según se suele practicar hoy, surgió en España. De aquí pasó a Cerdeña y a otros lugares de Europa y difuminándose luego a el resto del mundo. En el siglo XX, diversos autores han pretendido y han conseguido en ciertas prácticas, y se mantiene todavía esa flexibilidad, de agregar una 15ª estación. Esa 15ª estación habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En este Vía Crucis que estaremos realizando acá, estaremos viendo inicialmente las 14 estaciones y más adelante incluiremos la número 15. Esta es una oración de piedad popular aprobada obviamente por la Iglesia y es una práctica regular de los días viernes. Se puede hacer en el interior del templo haciendo un alto en cada imagen en cada imagen donde se tenga algo que represente cada estación y vaya numerada en las 14 o 15 estaciones, o se hace ese peregrinar a lo largo de las casas, dependiendo de los lugares. Se visita una casa por estación, se consiguen 14 o 15 casas y en cada casa se medita una estación, se hacen unas oraciones. Volvemos al tema de las oraciones de arrepentimiento y de contrición o de dolor de los pecados, y se continúa a la siguiente casa o la siguiente estación, dependiendo si es en el interior de un templo o es fuera en una casa. Para el desarrollo de nuestro Vía Crucis estaremos utilizando la guía de Vía Crucis, va a ser combinada, va a ser usando el misal diario para el pueblo de Dios, Pan de la Palabra, del primer trimestre del 2025, donde tenemos una guía del Vía Crucis, la cual será mezclada, digámoslo así, con el Vía Crucis que tenemos también en lo que estaremos meditando de los 33 pasos de Jesús crucificado. Haremos ambos ejercicios, solamente que uno se hará los días viernes y los otros se realizarán durante 33 días continuos como parte de nuestra preparación a la Semana Mayor y también, Dios primero, a nuestro domingo de resurrección o domingo de Pascua de Resurrección. Que al final todo esto debe traer en este caminar o peregrinar, en esa contemplación, en ese arrepentir de nuestro pecado y en ese proceso de conversión constante, pero sobre todo arrepentiendo de nuestras faltas y poner ese propósito de mejorar por lo menos un detalle o aspecto de nuestra vida por medio de las penitencias que así la Iglesia nos da a nuestro alcance, como los viernes de ayuno y abstinencia, y también de meditación que vamos a tener a lo largo de estos días en el canal de YouTube, con los 33 pasos que estaremos iniciando este próximo viernes. Detalle interesante, nuestro Vía Crucis se compondrá de varios elementos interesantes que quiero dar a continuación. Nuestro Vía Crucis estará compuesto inicialmente con la señal de la cruz. Después de la señal de la cruz haremos un acto de contrición. Ese acto de contrición vendrá acompañado también de una meditación. En este caso iniciaremos complementariamente el Vía Crucis con los 33 pasos de Jesús crucificado. Luego de esto, y eso lo explicaré ya más bien en el video de los 33 pasos de Jesús crucificado, pasaremos entonces a hacer algunas oraciones, luego una oración preparatoria para lo que tiene que ver directamente con el Vía Crucis, una oración de Cristo crucificado, y luego comenzaremos con la estación número 1. Al desarrollo de la estación número 1, antes, acá nos sugiere el Pan de la Palabra, después de enunciar cada estación se dice la siguiente jaculatoria, podríamos decir,
donde el principal, en este caso mi persona, estará diciendo: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, y la feligresía o los que nos acompañen pueden responder: porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Luego se hace aquí una breve lectura que está dentro del Vía Crucis, que está en los 33 pasos de Jesús crucificado, y otra lectura adicional complementaria que estará en el pan de la palabra. Por último, antes de salir a la siguiente estación, haremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y luego anunciaremos la siguiente estación. Y volveremos a la fórmula de: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Y volvemos a la misma fórmula. Cada una de las estaciones tiene un punto, un aspecto que meditar durante ese tránsito de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, les adelanto que la primera estación dice: Jesús es condenado a muerte. Una breve reflexión, tanto tomada de los 33 pasos de Jesús crucificado como del pan de la palabra, y así avanzamos a la siguiente estación, como hemos visto la dinámica hasta ahora. Bien, eso sería todo por este video, un breve video explicando cómo sería la dinámica de el Vía Crucis complementario a los 33 días de Jesús crucificado. Bien, eso sería todo por este video. Saludos.